Hola, buenas tardes. Gracias por poder asistir a esta entrevista. Hoy nos interesa explorar cómo las personas comunes pueden mejorar su salud financiera a partir de hábitos concretos. No buscamos ni un discurso técnico, sino más bien que compartan su experiencia personal y profesional. Lo haremos a través de 5 preguntas principales y, si es necesario, seguiremos con algunas preguntas de seguimiento. Entonces, para poder comenzar, voy a hacerles algunas preguntas, digamos, de calentamiento. Una de ellas es: ¿cuál consideran que ustedes que es el mayor error financiero que cometen las personas de clase media en América Latina, especialmente en Colombia, hoy? Yo considero que el mayor error que cometemos ni siquiera es culpa nuestra. Es un tema de mentalidad, producto del entorno en el que nacimos, crecimos y de pronto la narrativa que nos han dado a partir de las creencias que tenemos que tener sobre el dinero. Entonces siempre escuchamos que los ricos son malos, que el dinero eh, es malo, y esta narrativa siempre nos lleva a condicionarnos mentalmente. Creo que el dinero, si se usa como una herramienta para lograr esos objetivos que nosotros nos trazamos en la vida, es mucho más, digamos, más fácil de encontrar la posibilidad de crecer en la vida y de cambiar de mentalidad hacia una mentalidad mucho más Y en enriquecedora. ese orden de ideas, ¿hay algún consejo que ustedes mismos hayan tratado en aplicar en su vida personal? Sí, digamos, desde la primera pregunta, yo resumiría como un problema clave de la clase media, como lo dices, es tratar de vivir por encima de los medios que tiene o de sus ingresos, gastar más de lo que recibe. Es Sí. un error clásico de todos nosotros. Eh, y ahí viene el otro consejo que también me pasó en mi juventud, que vine a entenderlo ahora, después ya de mucho tiempo de tener muchos golpes financieros y económicos, y es eso, es tratar de no gastar más de los ingresos que yo tengo, ¿no? Sino que por el contrario generar esos gastos que yo tengo, es tratar de vivir a medida de lo que yo voy teniendo, pero a la par ir construyendo un fondo de ahorro, Sí. y que a la vez ese ahorro, y ahí va el consejo, ese ahorro no solo se quede en ahorro, sino que también ese ahorro se traslade a inversión. Sí. Entonces, hablando acerca un poco de ese concepto de gastar más de lo que ingresa en nuestras arcas, podemos hablar de los préstamos, ¿no? Y entonces podemos empezar de un punto de partida que muchas personas evitan, que es el historial crediticio. En su trayectoria, ¿con qué frecuencia han encontrado personas que genuinamente no saben qué dice su propio reporte crediticio y qué consecuencias concretas han observado que esto tiene sobre sus finanzas? Ese es un tema fundamental, porque el tema del historial crediticio no es el número que le da uno al banco, es la reputación. Entonces, si uno no construye desde muy joven, y me pasó a mí, es decir, que uno cree que la primera tarjeta de crédito es ampliar el potencial que tiene uno de gastos, pues se equivoca, porque entonces yo gasto más de lo que tengo, como le decía Carolina, y después uno se ve a gatas para poder pagar la tarjeta de crédito y empieza uno a generar impagos y a generar un historial crediticio negativo. Pero fíjate que ahí es parte de la educación financiera, Sí. que debe partir desde el colegio, por ejemplo, en los niños pequeños. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra hija menor ya está como empezando a inculcarse, la cosa que no me pasó con mi hijo mayor, de inculcarle que es como la parte, existe todo el sistema financiero, entonces su banco, sus ahorros, y ponerle su plática en una inversión. Y esto del historial crediticio hace parte de educación financiera. No, mucha gente no sabe ni siquiera qué es data crédito. Probablemente dicen data crédito es algo malo porque no me prestan más plata. Pero no conocen el trasfondo de qué, porque sí mide, claro, es Sí. importante. Sí, es un simple número, pero ese número mide qué tan juicioso eres, cuántas cuentas abiertas tienes, qué manejo le das a tus tarjetas, los créditos que tienes, cómo los pagas. O sea, es muy importante conocerlo. Hace parte de esa educación financiera que hace falta. Mencionaban que justo para tener una salud financiera es necesario tener ahorro y inversión. Entonces, existe una tensión que muchos ciudadanos viven en silencio, y es que saben que deben ahorrar, pero sienten que no les alcanza para hacerlo. Y quienes logran ahorrar no saben cómo invertir. Desde su perspectiva académica y personal, ¿cómo se rompe este ciclo y cuándo se considera que es el momento correcto para pasar del ahorro a la inversión? Yo creo que el tema es tener uno claridad en sus finanzas. Y lo básico es cuánto gano, cuánto gasto y cuánto destino al ahorro. No es que el ahorro per se sea lo que le sobre, sino que el ahorro hace parte de la ecuación. Entonces, al final, el efecto neto tiene que ser cero. Es decir, de los ingresos que yo tengo, de los gastos que tengo y el ahorro que tengo, al final pues me da que el ahorro tiene, como de acuerdo a los especialistas, un ahorro óptimo que es del 30%. Pero no importa, si tú vas a empezar desde muy joven, empieza así sea con el 1%, pero empieza a generar el adelante. Hay un concepto que es el interés compuesto. Sí. Y el interés compuesto es como cuando yo pongo unos recursos en una inversión, esa inversión gana unos rendimientos
y esos rendimientos más el capital generan otros rendimientos y se vuelve como un efecto bola de nieve. Sí. Y cuándo pasar, desde el primer momento en que empiezas a ahorrar, ahorita hay muchas facilidades, por ejemplo, no sé, cuentas como la que más escuchamos, no. Entonces tú tienes tu cuenta de ahorro y ahora existen las cajas, las cajitas. Entonces Sí. tú colocas, la cuenta de ahorros pues no te genera mayor retorno de rentabilidad. Sí. Lo que haces es pasar ese dinero, entonces se puede hacer cuánto, ya, un niño de 8, 9, 10, 12, cualquier edad lo puede hacer. Tiene su cuenta de ahorros y destina parte, que asumo que una parte va a ser para sus gastos, una parte para el ahorro e inversión en una cajita. Y esa cajita, por ejemplo, no sé, está alrededor de 10, 9, es variable. Sí. Pero ahí ya estás invirtiendo, ya estás Sí. ahorrando. Siguiendo la línea de que hay que tener técnicas y herramientas para poder incluir estos aspectos de las finanzas personales en nuestra vida diaria, hay que tener en cuenta que más allá de las técnicas hay quienes argumentan que el verdadero obstáculo para la salud financiera no es económico sino psicológico, la relación emocional que las personas tienen con el dinero. ¿Comparten ustedes esa visión y qué papel juega la educación financiera temprana en cambiar esta mentalidad? Sí, y yo creo que es muy importante. Hay un libro que se llama Psicología del Dinero de Hausen, que se lo recomiendo para que lo lean, y él habla de cómo difiere la mentalidad del rico a la persona que aparenta ser rico, y trae numerosos ejemplos. Y yo creo que en mi vida personal pude vivir eso, es decir, siempre vengo de un pueblo muy pequeño, donde pues afortunadamente no había estratificación social, pero uno siempre estaba buscando aparentar. Sí. Entonces el tema de mentalidad es sumamente clave. Y vuelvo y repito, es saber que el objetivo más allá es esa libertad financiera, es empezar a ahorrar, poner a trabajar el ahorro, invertirlo, bien sea en acciones, bien sea... porque si yo doy el primer paso de ahorro y después empiezo a estudiar un poquito dónde voy a poner los recursos, hoy en día es sumamente fácil. O sea, hay todas las plataformas y todas las opciones de inversión que uno quiera, desde las cajas de los bancos hasta los fondos pensiones voluntaria, inversiones en el exterior, los ETF. O sea, podríamos hablar de muchísimas herramientas de inversión. Sí. Pero Y sí, es 100% es emocionante, es también de la forma como me expreso. Si quiero algo y lo veo y digo, o tal vez nuestros padres dicen, va desde la infancia, por eso es como, quiero que me compres esto, papá. No, eso es demasiado caro, está bloqueando el pensamiento, ya está bloqueando el pensamiento del niño de que tú no vas a ser capaz de comprar eso porque es demasiado costoso. Y así mismo van creciendo, o vamos creciendo todos con esas ideas que nos bloquean. Entonces es diferente el lenguaje de poderle decir, oye, en este momento tal vez no lo podamos comprar, pero o sea, entre los dos, hijo, busquemos, o un adulto también, es como, oiga, ¿qué forma busco yo para poder tener los recursos para llegar a Listo, eso? perfecto. Entonces, mencionan mucho que hay que tener hábitos y desarrollar una idiosincrasia a diario para poder llegar a un nivel de vida que buscamos. Entonces, para terminar, y pensando en esa persona que probablemente nos escucha ahora mismo, quizás con deudas, sin ahorros, con la sensación de que el sistema financiero no fue diseñado para ella, ¿cuál sería este primer paso concreto, no el ideal, sino el real, que le recomendaría dar a esta en este momento? yo diría que lo primero es definir que quiero estar en un estado de tranquilidad. Cuando yo tomo esa decisión, y esa es mi nueva identidad, es decir, yo ya no quiero vivir en zozobra, no quiero vivir angustiado y demás. Mi identidad claramente a futuro es que quiero estar tranquilo, entonces tengo que empezar a tomar los pasos. Y esos pasos son pequeños hábitos que tengo que empezar a hacer. El primero, diría yo, es hacer un diagnóstico de la situación actual. Oiga, tengo demasiadas deudas, hice un mal negocio, me empecé a endeudar demasiado. Para el caso de ustedes, saqué una tarjeta de crédito, la furié y después no pude pagar porque me la gasté toda en ropa, en rumba y demás. Entonces, ahora tengo esa deuda. ¿Cómo hago? Pues trato de negociar. Si esa tasa de interés que estoy pagando me está ahogando, ¿cómo puedo negociar esa tasa de interés para bajar la tasa de interés, bajar la cuota? Y a su vez empezar a generar entonces un espacio de ahorro, de inversión de largo plazo y generar los nuevos ingresos. Resumido cuentas es esas dos. ¿Cómo reduzco yo las cuotas que estoy pagando? Y de lo que reduzco no es gastármelo. No sé, si estoy pagando en cuotas, me invento 1.000.000 de pesos, pero voy, negocio el banco, hablo, logro reducir o hago compras de cartera, busco, me ahorré 200.000 pesos. Entonces ahora mis cuotas van a ser en total de 800. Esos 200 que los voy a hacer los voy a ahorrar, porque no es coger 200 y gastarlo. Entonces ya Sí. a medida que yo voy acumulando esos 200, probablemente tenga algo para poder pagar esa deuda de manera más rápida. Sí, bueno, muchísimas gracias una vez más por su disposición y por compartir no solo su conocimiento académico, sino también sus propias experiencias personales. Recordarle al público los temas abordados, como el historial crediticio, presupuesto, reducción de gastos, que no son conceptos abstractos, sino decisiones que se toman o se evitan cada día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pero-